el Padre a su Hijo unigénito a morir por ellos. Mandó a su Hijo unigénito para que viva una vida perfecta para morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo habrá sido? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y aquí vamos a hablar de profecías. Aquí vamos a ver cómo el llamado pueblo de Dios, que debía estar estudiando, que debía estar atento al nacimiento de Jesús. Vinieron los ángeles, buscaron entre los líderes de aquella época a ver quién le daba la bienvenida al Mesías. Buscaron entre los sacerdotes, no encontraron nada. Buscaron entre los ancianos, no encontraron nada. Buscaron en todos los lugares del llamado pueblo de Dios y no encontraron a nadie. Sin embargo, un grupo lejos de los paganos vinieron y ellos estaban estudiando la profecía, y ellos sí dieron con el niño Jesús y le dieron la bienvenida con cánticos y alabanza y le llevaron presentes. Vemos como el pueblo que Dios vino a rescatar, como los estudiosos de aquel entonces, los que estudiaban la Biblia, en aquel entonces, los que tenían la palabra de Dios, aquello que Dios había librado, aquello que Dios le hubiera dado el mensaje, aquello que tenían la verdad del santuario, no estaban listos para recibir al Mesías. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en sus quehaceres de la vida, estaban ocupados en las cosas terrenales. Pero vemos un ejemplo de mucha tristeza, como el Señor o como los ángeles encontraron entre los paganos aquellos reyes y aquellos pastores que sí le dieron la bienvenida al Hijo de Dios. Y la vida de Cristo, nosotros podemos decir que fue fácil porque Cristo era 100% Dios, pero no es así. En su vida Cristo hacía lo mismo que hace usted y que hago yo. Cristo se le enseñó que debía trabajar. Cristo era un buen carpintero porque lo enseñó su Padre. Cristo tuvo mucho más tentaciones de las que nosotros podemos obtener hoy en día. Y Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Qué día nació Jesús? La Biblia no nos revela cuál fue el día. Por lo tanto, no podemos poner fecha ni día de cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios ocultó ese día? Pues ya ustedes saben, si ocultándolo el hombre le da un valor que no debe de dar. Imagínense usted si Dios hubiese dicho qué día hubiese nacido. Por lo tanto, Cristo no nació el 25 de diciembre. Esos son orígenes de la hermana Iglesia Católica quien planteó eso. Hay evidencia bíblica donde demuestra que Cristo no nació un 25 de diciembre. Una de ellas es que en diciembre allá cae nieve. Sin embargo, esos pastores estaban pastoreando ovejas, y con el frío nadie pastorea ovejas en diciembre.
Esa es una evidencia. Otra evidencia es que en diciembre también vinieron los reyes. Y déjeme decirle que el Señor no permite que sus hijos atraviesen esa prueba tan difícil como para que Él llevara a los Reyes Magos del Oriente, los trajera en invierno durante el frío, para que vieran ese acontecer. Por lo tanto, ese que Jesús nació el 25 de diciembre queda descartado. No sabemos qué día nació nuestro Señor Jesucristo, pero un punto muy importante que nosotros debemos aprender del nacimiento de Jesús es que nosotros debemos estar contentos y agradecidos de que nació el Mesías y de que el Mesías vino y pagó el precio por el pecado de cada uno de nosotros, para nosotros poder obtener el perdón y la redención y llevarlo a casa redimido con el Padre. Amén. Otra de las cosas de la familia de Cristo, vemos que a la madre de Cristo se le da un papel que el Señor no mandó a que se le diera. Se le da un papel de intercesora, se le da un papel que a ella no le corresponde. María fue una mujer útil y fue una mujer recta delante de los ojos de Dios. Por eso Dios la escogió para que trajera al mundo al Salvador. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. El Señor, en su infinita misericordia, sabía que este problema iba a pasar. En su infinita sabiduría, Dios sabía lo que el hombre iba a hacer con su madre, y por eso la Biblia nos deja puntos muy claros para que nosotros delante de todo podamos defender la verdad. Amén. Juan 2. Juan 2, el versículo 1 en adelante. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. No tienen vino. Aquí entra una creencia donde se dice que María intercedió y que por ahí se van. Pero algo muy importante es que Jesús le responde: ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Jesús sabía que a María la iban a coger, la iban a idolatrar, y Jesús por eso le contesta. Aquí la pregunta que la petición que le está haciendo María a Jesús no era para que él actuara en forma de Jesús, sino en forma de Dios. Porque si es a nosotros que se acaba el vino, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar, tal vez Dios provee de una forma u otra. Pero aquí vemos que lo que María quería era para Dios como su divinidad, no como hombre. Porque como hombre, jamás podía orar. ¿Qué más podemos hacer nosotros como hombres? Pero sin embargo, como Dios, ella sabía que Él podía hacer el milagro.
lo que nosotros debemos entender es que en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, María no tiene nada que ver con el Verbo, sino con Jesús, con el Verbo hecho carne. Jesús fue quien hizo a María. Pero María, al hacerle esta pregunta, Jesús dejó claro de que Él era Dios y que Él estaba por encima de todas las cosas. Y vamos a ver como en otros pasajes el Señor pone un stop porque se le está dando una gloria a ella que solamente la merece Él. Sin embargo, la misma María dice en el capítulo 5, su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que Él diga. Algo interesante aquí es que Jesús hizo el milagro, pero no fue porque María le pidió el milagro. Jesús hizo el milagro para que sus discípulos pudieran entender y tener más fe de que Él era el enviado de Dios. Vamos a leer a Mateo 12:46. Mateo 12:46 dice: mientras aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aquí hay una multitud, el Señor está hablando, y afuera estaban su madre y sus hermanos. Y aquí el Señor deja bien claro, y a esa persona que le dijo: tu madre y tus hermanas te quieren hablar, el Señor le dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: estos son mis madres y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es hermano, hermana y madre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque María fue el vaso que el Señor utilizó, pero no estaba por encima de Jesús en cuanto a la vida espiritual. Jesús dejó bien claro, y hay otro pasaje que Jesús no deja pasar por alto, que se encuentra en Lucas 11:27. Siempre la persona quiso darle, el ser humano poniendo a otro ser humano en un lugar en el que solamente debe estar Dios. Y aquí hay una multitud, dice: mientras decías estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste.
Aquí le estaban dando la gloria a María. Entre la multitud, entre el grupo, una mujer hizo eso. Sin embargo, Jesús no lo dejó pasar por alto. Jesús escuchó y dijo, espérate. Aquí hay un problema. Versículo 28 dice, pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Amén. Siempre que Jesús escuchó que a María se le quería dar un lugar por encima de lo que ella le correspondía, el lugar donde solamente se le puede dar a Dios, el Señor siempre puso un stop y puso distinciones entre las cosas para nosotros y las cosas para Dios. El Señor dijo, espérate, esto no es así. Pero el ángel le dijo, bienaventurada eres. Pero Jesús aquí está dando una enseñanza, y es que nosotros solamente debemos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Jesús, más que todo, es nuestro hermano. Hebreos 2, 10 al 12. Dice, convenía que por cuya causa existen todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por la cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. El Señor nos llama que nosotros somos sus hermanos, somos hijos, coherederos con Cristo de la herencia que su Padre le ha dado a él. Y no solamente es nuestro hermano, también Jesús es nuestro amigo. Eso lo podemos encontrar en Juan 15. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor también es nuestro amigo. Él dio su vida para salvar a aquel amigo que se perdió desde un principio. El Señor ejecutó el plan de redención y el Padre mandó a su Hijo para poder rescatarnos del pecado. No solamente es nuestro amigo, sino que también es luz. Juan 8:12 dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Analizando
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en aquel entonces? ¿Cómo estaban los estudiosos que sabían la verdad, pero no estaban atentos a la profecía? ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Estamos nosotros estudiando? ¿Estamos nosotros estudiando sobre la profecía como el Señor nos mandó? ¿O estamos perdiendo nuestro tiempo en las cosas en este mundo como estaban aquellos? Podemos decir, hermano, que si nosotros estamos en eso, estamos en un grave error, porque así como ellos no entendieron el nacimiento de Jesús, así tampoco nosotros vamos a entender nada en cuanto a la venida del Señor. Nosotros debemos de ser como esos pastores. Siempre veo que Sandy publica a ese señor y nosotros vamos ahí, cuando Sandy hablaba ahorita, nos vamos dando cuenta cómo los reyes entre los paganos estaban estudiando la profecía y cómo ellos recibieron al Mesías. Sin embargo, nosotros los estudiosos, los adventistas de aquel tiempo, estaban en sus afanes. Por eso vino la condenación. Juan 3:19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros debemos de cada día estudiar la palabra de Dios, debemos de estudiar la profecía, debemos ubicarnos en el mapa que el Señor nos dejó para su pronta venida. El enemigo sabe qué tan serio es lo que se avecina, que ha buscado mil y miles de maneras para poder distraer la mente de lo que en realidad importa, que es la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Los dirigentes de Israel profesaban comprender la profecía, pero habían albergado ideas falsas con relación a la forma en que Cristo vendría. Satanás lo había engañado y ellos aplicaban toda la gloria de la segunda venida de Cristo a su primera aparición. En su primer advenimiento querían ver todos los acontecimientos maravillosos que caracterizan la segunda venida. Por esta razón, cuando vino, no estaban preparados para recibirlo. Es triste, mis hermanos, ver usted pasar 20, 30, 40 años en la iglesia y usted finalmente perece. Es triste cuando personas del mundo vienen y están más atentas a la profecía que nosotros que la tenemos a la vista, que se nos ha dicho y siempre se nos dice, pero el enemigo tiene nuestros ojos vendados. Nosotros siempre debemos de estudiar las profecías. Ese es el mapa que el Señor ha dejado para que nosotros nos ubiquemos en qué lugar está y qué tan cerca
cerca está la venida del Señor, qué tan cerca está nuestra redención. Todos queremos que Cristo venga, pero ¿estamos preparados para nosotros poder recibirlo? ¿Estamos estudiando o estamos como los cristianos de aquel entonces, que el enemigo lo tenía ciego? Sin embargo, estemos nosotros predicando, estemos nosotros estudiando, estemos nosotros haciendo lo que hacer en esta vida, el Señor vendrá, estemos o no estemos preparados. Este año ha de concluir. Esperemos en Dios que este nuevo año nos propongamos metas espirituales que nos ayuden a cada día más a acercarnos hacia el trono celestial. Mis hermanos, un nuevo año comienza. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Debemos de estar más que preparados para recibir ese gran momento. Pero eso solamente lo vamos a lograr escudriñando la palabra de Dios y estudiando la profecía. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude con el poder de su Espíritu a estudiar y a tirar páginas para la izquierda, porque aquí en la palabra de Dios se encuentra todo para prepararnos para ese gran acontecimiento que es nuestra redención. Amén. Vamos a postrarnos para hablar con nuestro Dios.